sobre mapas y hologramas, sus voces agudas y desesperanzadas. Necesitaban algo nuevo, algo desesperado. El general Bass, un hombre alto con profundas cicatrices en la cara, golpeó su puño contra la mesa. Nunca se rendirán, dijo. Pero hay otra manera. Los otros callaron, escuchando. Los draxianos tienen un derecho ancestral, continuó Bass. Un vínculo. Es raro, peligroso, pero si un humano puede completarlo con uno de sus gigantes, la guerra podría terminar. La habitación explotó. En protestas. Ningún humano puede sobrevivir. Los gigantes nos odian. Es suicidio. Jefe. Levantó la mano. No necesitamos muchos. Solo necesitamos uno. Un silencio incómodo. Seguido. Entonces alguien preguntó, ¿quién sería tan tonto como para intentarlo? En el lejano. Al final de la sala, un joven soldado se adelantó. Su nombre era Jonas Hall. No era el más fuerte ni el más inteligente, pero sus ojos sostenían algo que los demás habían perdido. Esperanza. Lo haré, dijo simplemente. Él. Los generales lo miraron fijamente, algunos con lástima, otros con incredulidad. ¿Entiendes? ¿Para qué te ofreces como voluntario? Preguntó Bass, su voz más suave ahora. Jonas asintió. Si hay una oportunidad de acabar con esto, aunque sea pequeña, la aprovecharé. El siguiente. Ese día, Jonas se quedó solo en las llanuras áridas donde se llevaría a cabo la reunión. Él no llevaba armadura, no llevaba armas, solo un uniforme sencillo y un pequeño aparato traductor enganchado a su oreja. El suelo tembló bajo sus botas. Desde las colinas, apareció una figura. Un guerrero draxiano de 9 pies de altura. El gigante. Movido con pasos pesados, su piel plateada brillaba debajo de los hijos gemelos Los músculos se ondulaban como olas debajo de gruesas placas de armadura. Su rostro era afilado, alienígena. Pero había algo profundamente humano en la forma en que sus brillantes ojos amarillos estudiaban a Jonas. El nombre del gigante era Kisul. Era conocido entre los de su especie como un feroz luchador, líder y destructor de ejércitos humanos. Ahora, él tenía. Se le ordenó presentarse ante un humano y decidir si se podía formar el antiguo vínculo. Karul se detuvo a unos pasos de distancia. Elevándose sobre Jonas. Cruzó los brazos sobre el pecho y gruñó bajo en la garganta. Jonas tragó duro pero aguantó. Su terreno. El traductor sonó. Una voz profunda resonó en el oído de Jonas. Son pequeños, dijo Karsul. Jonas sonrió levemente. Eso lo escucho mucho. Karsuls. Los ojos se entrecerraron. Se acercó, bajando su enorme cabeza hasta que estuvo al mismo nivel que la de Jonas. ¿Me temes? Él dijo. Sí, admitió Jonas, con la voz firme. Pero estoy aquí de todos modos. Por un momento, los dos se quedaron en silencio. El viento azotaba a su alrededor, arrastrando polvo por el campo vacío. Karsul alcanzado. Saca una mano enorme. Jonas se tensó, pero no se movió. Los dedos del gigante se rozaron contra el pecho de Jonas, sintiendo el rápido latido de su corazón humano. Tienes coraje, dijo Kararul casi a él mismo. Luego se volvió y comenzó a alejarse. Jonas sintió que su corazón se hundía. ¿Fue eso? Había fracasado. Pero entonces, Karcel hizo una pausa y miró hacia atrás por encima del hombro. Sigue, dijo. Esperanza. Chisporroteó en el pecho de Jonas. Respiró hondo y siguió al gigante a través de la ventana. Avión hacia el valle antiguo donde comenzaría el primer juicio de fianza. En el centro de mando a millas de distancia, el general Bass. Observé la escena a través de una transmisión distante de drones. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro lleno de cicatrices. Él podría simplemente hacerlo. Bass murmuró. Pero no todos compartían su esperanza. En las sombras de la base, un grupo de oficiales susurró airadamente entre ellos. No podemos permitir esto. Uno dijo, si el vínculo tiene éxito, todo cambiará. Otro silbó. Debemos detenerlo, sin importar el costo. Jonas había dado el primer paso en un camino que podía salvar 2 mundos. Pero no tenía idea de cuántos enemigos lo esperaban. Algunos llevaban armaduras alienígenas y otros llevaban rostros humanos. Mientras el sol se hundía debajo de la montañas escarpadas, Jonas se adentró más en lo desconocido, con el corazón latiendo de miedo y esperanza. Adelante, el antiguo valle esperaba,
y Karsul, el gigante de 9 pies, caminaba a su lado. No como amigo todavía, no como enemigo, sino como misterio. Solo el tiempo diría si el coraje fue suficiente para convertir a un soldado y un gigante en algo más, algo que podría cambiar el destino de una galaxia. Conociendo al gigante, el antiguo valle, estirados ante ellos como los huesos de una bestia muerta hace mucho tiempo. Piedras rotas, acantilados afilados y ríos de polvo dejan profundas cicatrices en toda la tierra. Muy por encima, pájaros negros rodeaban el cielo rojo, sus gritos agudos y fríos. Jonás siguió a Karsul hasta el corazón de la Valey, sus botas hundiéndose en el suelo seco. Cada paso se sentía más pesado. Cada aliento con sabor a hierro y ceniza. Karsul no dijo nada. El gigante se movió con lentitud. Poderosos pasos, su enorme cuerpo proyectando una larga sombra sobre el humano más pequeño. Jonas nunca se había sentido tan pequeño, así que frágil. Pero él no se detuvo. Después de lo que parecieron horas, llegaron a una piedra. Círculo tallado en el fondo del valle. Símbolos antiguos brillaban débilmente en las rocas. El aire dentro del círculo era espeso, casi vivo. Karsul se volvió hacia Jonas. El traductor zumbó en su oído. Este es el lugar, dijo Karsul. Comienza el vínculo. Aquí. Jonas miró a su alrededor nervioso. ¿Qué tengo que hacer? Amarillo de Karsul. Los ojos lo estudiaron cuidadosamente. Debes sobrevivirme. Antes de que Jonas pudiera preguntar qué significaba eso, Karsul se lanzó hacia adelante. La enorme mano de Giant se cerró alrededor del pecho de Jonas, levantándolo del suelo como un juguete. Jonas jadeó, luchando por respirar. Pelea. Karsul gruñó. Jonas pateó, golpeó, trató de libérate, pero fue como golpear una montaña. Su corazón latía salvajemente. El miedo gritaba en su mente. ¿Fue un truco? ¿Lo habían traído aquí solo para morir? No. Recordó al general Bass. Palabras. Solo un humano necesitaba unirse. Solo uno necesitaba el coraje para. Inténtalo. Jonas dejó de luchar. Se obligó a encontrarse con la feroz mirada de Karsu. Y no pelearé contigo, dijo, jadeando por aire. No soy tu enemigo. Por un momento. No pasó nada. Entonces Karsul rugió, un sonido tan fuerte que sacudió las piedras. Él dejó caer a Jonas al suelo bruscamente, pero no volvió a atacar. En cambio, él se agachó, acercando su enorme rostro a Jonas. ¿No temes a la muerte?, preguntó. Jonas se limpió la sangre del labio. Y miró hacia arriba. Temo perder esta oportunidad, dijo. Temo lo que suceda si fracasa. Karsul lo estudió durante mucho tiempo. Luego, lentamente, extendió la mano hacia su mano, palma abierta. Levántate, dijo. Jonas dudó, entonces. Tomó la mano ofrecida. Los dedos del gigante se envolvieron suavemente alrededor de los suyos, levantándolo para ponerse de pie. El juicio de fianza había comenzado, pero la parte más difícil aún estaba por venir. Karsul se volvió y señaló hacia las montañas al otro extremo del valle. Allí, dijo, el santuario de juicios. Debemos alcanzarlo antes de que caiga la noche. Jonás frunció el ceño. ¿Qué pasa de noche? Los ojos de Karsul se oscurecieron. El valle se despierta. No más. Se necesitaban palabras. Se movieron rápidamente, el sol ya se hundía más bajo en el cielo. A medida que subían por los caminos rotos y cruzaban puentes derruidos, Jonas comenzó a notar cosas extrañas. Símbolos. Tallado profundamente en las rocas que brillaban suavemente al pasar. Sombras moviéndose en las comisuras de sus ojos. Susurros a caballo. El viento, hablando en un idioma que no podía entender. Karsul no habló, pero Jonas podía sentir la tensión en el cuerpo del gigante. Algo antiguo y peligroso vivía en este valle. Algo que odiaba tanto a los humanos como a los draxianos por igual. Al caer la noche, la temperatura bajó bruscamente. El sol rojo desapareció detrás de las montañas, y una oscuridad profunda y antinatural se tragó la tierra. Desde los acantilados de arriba, formas pálidas. Comenzó a arrastrarse hacia ellos. Criaturas retorcidas por el tiempo y el odio. Los restos malditos de aquellos que habían fracasado. El vínculo hace mucho tiempo. Jonás agarró una lanza rota que había encontrado antes. Karsul levantó sus enormes puños,
su cuerpo brillando débilmente con energía. «Quédate cerca», gruñó el gigante. El primero de los malditos los alcanzó, chillando y chasqueando con los dientes podridos. Jonás luchó desesperadamente, golpeando y esquivando, pero las criaturas eran muchas. Karzul luchó como una tormenta viviente, aplastando y arrojando a los malditos con una fuerza brutal. Pero vinieron más. Y más. Los brazos de Jonás H. La sangre goteaba de un corte en su frente. Miedo arañó su mente. No pudieron ganar esta pelea. Karzul golpeó a una criatura contra el suelo y rugió. «¡El santuario!». Él gritó. «Debemos alcanzarlo». Jonas asintió, empujando su cuerpo para moverse más rápido, siguiendo el tenue resplandor de los símbolos antiguos que conducen por el camino. Detrás de ellos, el ejército maldito creció. Por delante, él. Esrine esperó. Un pequeño círculo de piedras brillando con una luz que parecía llamar. Hacia ellos. Corrieron con todo lo que les quedaba. Los gritos de los malditos. Los que los persiguen a través de la oscuridad. Al llegar al santuario, un muro de energía pura se levantó alrededor de él. Piedras, bloqueando la entrada de los malditos. Jonas se desplomó de rodillas, jadeando por respirar. Karzul se mantuvo erguido. A su lado, su pecho agitado, sus ojos feroces. Habían sobrevivido a la primera juicio, pero el vínculo real, la verdadera prueba de confianza, acababa de comenzar. Y en las sombras más allá del santuario, cosas más oscuras esperaban, cosas que no serían derrotadas tan fácilmente. La primera prueba, el antiguo santuario permaneció en silencio alrededor de Jonas y Kiarsu. La pared de energía brillaba en el aire frío, arrojando extraños patrones de luz en el suelo quebrado. Fuera de la barrera, los malditos merodeaban frustrados. Su retorcido cuerpos retorciéndose, sus ojos huecos llenos de hambre interminable. Dentro del círculo, solo había silencio y aliento pesado de dos sobrevivientes. Jonás se sentó desplomado contra una piedra, sus músculos dolorido, cada corte y moretón ardiendo como fuego. Karzul se quedó cerca, quieto, vigilante, su enorme cuerpo tenso y listo. «Peleaste bien», dijo Karzul. Finalmente, su voz profunda y firme. Jonas logró sonreír débilmente. «No bien. Suficiente. Casi muero allí atrás». Karzul se agachó, su marco gigante, moviéndose con sorprendente gracia. «Sobrevivir es suficiente», dijo. «Por ahora». Jonas se limpió la sangre de la frente y miró a su alrededor. El santuario era hermoso de una manera triste. Viejo, roto, pero aún vivo. Con poder. Los símbolos tallados en las piedras pulsaban suavemente como el latido. Corazón de algo antiguo y en espera. Karzul se puso de pie y caminó hacia el centro del santuario. Allí, en medio de la Stone Circle tenía un enorme obelisco, agrietado pero aún erguido. Colocó su palma contra ella y las piedras comenzaron a tararear. El traductor sonó en el oído de Jonas. «La primera prueba comienza ahora», dijo Karzul. Jonas se puso de pie con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué tipo de prueba?», él preguntó. Los ojos amarillos de Karzul brillaban débilmente en el vuelo intermedio. «Una prueba de confianza», dijo. «De miedo, de espíritu». El suelo debajo de ellos se movió. El mundo parecía girar y Jonas cayó de rodillas, mareado y desorientado. El santuario se desvaneció. Se encontró a sí mismo parado solo en un vasto espacio vacío, un lugar de pura oscuridad. Sin cielo, sin suelo, sin paredes, solo oscuridad y silencio. «¿Karzul?», Jonas gritó, su voz haciendo eco extrañamente. Sin respuesta. Se volvió en un círculo lento, buscando cualquier señal de el gigante. Entonces la oscuridad se movió. Las formas comenzaron a formarse. Formas de los peores recuerdos. Batallas que había luchado y perdido. Amigos que había visto morir. Decisiones de las que se arrepintió. Temores que había enterrado profundamente en su interior. Ellos vinieron a él. Por todos lados. Visiones, voces, manos extendiéndose para arrastrarlo hacia abajo. «Lo harás. Fracasa», susurraron. «Eres débil. Morirás. Sola». Jonas cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, tratando de acallar las voces. Pero no estaban solo en sus oídos. Estaban dentro de él, dentro de su mente, dentro de
Su corazón. Cerró los ojos y pensó en Karzul, el gigante que no lo había matado. Cuando tuvo la oportunidad. El gigante que había elegido pararse a su lado incluso cuando todos los instintos debían haber gritado para hacerlo. De lo contrario. Confianza. Él había confiado en Karzul. Ahora tenía que confiar en sí mismo. Él forzó. Se puso de pie, temblando de miedo, pero de pie de todos modos. No estoy solo, dijo. En voz alta. Las voces silbaron de ira. La oscuridad tembló. Él dio un paso. Adelante, luego otro, empujando a través del muro del miedo. Tropezó, cayó, pero... Me levanté de nuevo. Finalmente, a través de la oscuridad arremolinada, vio una tenue luz. Una puerta hecha de pura energía blanca, y de pie ante ella estaba Karzul. El gigante lo miró con ojos tranquilos y firmes. Viniste, dijo Karzul. Dije que lo haría, respondió Jonas, su voz más fuerte ahora. Karzul asintió y se hizo a un lado, dejando que Jonas pasara por él. Puerta. La oscuridad se hizo añicos. El santuario regresó. Jonas se desplomó al frío. Piso de piedra, jadeando por aire, sudor brotando de su cuerpo. Karzul se arrodilló. A su lado. Te enfrentaste a tu miedo, dijo. Jonas se rió débilmente. Sentí más. Como si me aplastara por eso. Karzul sonrió. Una rara expresión extraña en su cara alienígena. Sin embargo, te pusiste de pie. Las piedras a su alrededor pulsaban más brillantes, su luz creciendo más fuerte. El primer vínculo entre humano y draxiano había comenzado a formarse. Pero, incluso cuando la esperanza se agitaba en el aire, los problemas se gestaban afuera. Mucho más allá de las montañas en cámaras ocultas llenas de susurros y mentiras. Los líderes humanos observaron el progreso de Jonás con creciente temor. Habían enviado espías al valle. Ellos preparó planes para destruir el vínculo si alguna vez se hacía realidad. Para ellos, la paz era una amenaza, y Jonas Hall, el simple soldado que se atrevió a confiar en un extraterrestre gigante, acababa de convertirse en el hombre más peligroso de la galaxia. Mientras Jonas y Karzul se preparaban para la próxima prueba, las sombras se movieron hacia ellos. Sombras que no serían derrotadas solo con fuerza o coraje. La verdadera pelea fue solo comenzando. El enemigo dentro de la luz del santuario se desvaneció lentamente, dejando atrás un suave. Con un resplandor reconfortante, Jonas se sentó en silencio junto a las piedras, con la cabeza apoyada en el frío suelo. Cada parte de el pero, en lo más profundo de su ser sintió algo nuevo. Un hilo pequeño e irrompible que lo conecta. Por Karzul. El gigante se sentó cerca, afilando una enorme cuchilla con lento movimiento. Movimientos deliberados. Él no dijo nada. Pero Jonas podía sentir que el vínculo entre ellos se fortalecía como raíces cavando profundamente en el suelo. Habían sobrevivido a la primera prueba. Pero la supervivencia no fue suficiente. Muy lejos, escondido detrás de acantilados irregulares, sin ser visto por Jonás o Karzul, un grupo de humanos observaba a través de telescopios de alta potencia. Sus uniformes eran oscuros, sus rostros sombríos. No estaban aquí para ayudar. Estaban aquí para detener el vínculo. Objetivo confirmado. Susurró uno a un pequeño comunicador. El humano y el gigante han completado la fase 1. Órdenes. La respuesta crujió. A través del dispositivo. Proceda con el sabotaje. Sin testigos. Los hombres asintieron. Y se movía como sombras, deslizándose a través de las rocas rotas hacia el santuario. Dentro del santuario, los agudos sentidos de Karzul captaron un cambio en el aire. Se puso rígido con los ojos amarillos entrecerrados. No somos solo, dijo en voz baja. Jonas saltó a sus pies, adrenalina corriendo. De vuelta a su cuerpo cansado. ¿Estás seguro? Karzul gruñó profundamente en su garganta. Muy seguro. Solo tenían segundos antes del ataque. Sin esperar, Karzul se movió hacia Jonás, agarrando un pesado trozo de piedra rota y entregándoselo como un escudo. Quédate cerca, ordenó. Jonas asintió, agarrando la piedra con las manos temblorosas. El primer disparo vino de los acantilados. Una delgada línea de energía azul que chisporroteaba en el aire y se rompía contra el suelo de piedra. Karzul rugió y lanzó su espada. Giró por el aire como un relámpago plateado y golpeó a uno de los hombres escondidos, haciéndole caer de las rocas con un grito.
Pero siguieron más tomas, docenas de ellas, llenando el aire con calor mortal. Jonas y Karsul se movieron rápidamente, esquivando detrás de Ancient piedras, usando las paredes rotas del santuario como cobertura. La mente de Jonas se aceleró. ¿Por qué fueron humanos atacándolo? ¿Por qué ahora cuando el vínculo estaba tan cerca de completarse? Karsul parecía saber la respuesta. Temen lo que nosotros queramos. Ven, dijo, su voz lleno de ira silenciosa. Temen el cambio. Más explosiones sacudieron el santuario, sacudiendo las piedras. Jonas alcanzó su punto máximo alrededor. Una pared rota y los vi. Soldados humanos, fuertemente armados, rostros ocultos. Detrás de máscaras negras. Su propia gente tratando de matarlo. La ira ardía por dentro. Jonas. Feroz y doloroso. Él había venido aquí para construir la paz. Y ahora el suyo propio. Kind lo quería muerto por eso. Karsul le tocó el hombro, castigándolo. Nosotros. Pelea, dijo el gigante. Juntos. Jonas asintió. Juntos. Ellos acusaron. Karsul se movió como una tormenta, desgarrando a los atacantes con una fuerza brutal. Jonas lo siguió de cerca, usando su escudo de piedra, para bloquear tiros y balancearlo con fuerza cuando los enemigos se acercaban demasiado. La batalla fue feroz, caótica, manchada de sangre. La santuario antiguo. Pero Jonas y Karsul lucharon como uno solo, su vínculo los hizo más rápido, más fuerte, casi imparable. Finalmente, el último de los atacantes cayó. El santuario quedó en silencio una vez más. Jonas se quedó temblando, goteando sangre. De un corte en el brazo, su pecho agitado. Karsul se arrodilló junto a un caído soldado y arrancó la máscara. Jonas jadeó. La cara era familiar, un hombre. Desde su propia base, un compañero soldado con el que había entrenado. Karsul miró. Jonas, su expresión sombría. Tu enemigo no está solo ahí afuera, dijo, apuntando hacia las montañas distantes. Tu enemigo está dentro. Jonas miró fijamente al hombre muerto, sintiendo. Algo frío se instaló en su corazón. No se detendrían. Enviarían más. Lo destruirían a él y a Karsul. Si pudieran, no porque odiaran a los draxianos, sino porque temían lo que la paz podría traer. Él apretó su puños. Déjalos venir, dijo, con la voz baja y firme. Karsul sonrió. Ah. Cosa rara y terrible. Lo harán. Mientras las lunas gemelas se elevaban sobre el valle, proyectando largas sombras sobre las piedras rotas, Jonas y Karsul se prepararon para lo que vendría. Ellos habían sobrevivido. Traición. Habían sobrevivido al miedo. Pero la verdadera prueba, la prueba que haría, decide no solo sus destinos, sino el destino de dos especies enteras que aún esperaban por delante. Y en los rincones oscuros del espacio, se reunieron nuevos enemigos, más agudos y letales que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado antes. El vínculo entre un humano y un gigante se había forjado. Ahora sería probado en el fuego. El punto de quiebre. El valle tenía convertido en un cementerio de piedras rotas y sueños caídos. El santuario quedó destrozado. Los muros sagrados destrozados. Por batalla. El polvo y el humo llenaban el aire, dificultando la respiración. Jonas se apoyó pesadamente contra un pilar roto. Su visión se nubló por el dolor y el agotamiento. Karsu estaba cerca, su marco masivo magullado y sangrando, pero sus ojos amarillos aún ardían con una luz feroz. Habían sobrevivido al emboscada, pero a un costo terrible. Cada paso adelante se sentía más pesado que el anterior. El vínculo entre ellos alguna vez fue una amenaza de esperanza, ahora pesaba como cadenas en el alma de Jonás. Podía sentir el dolor de Karsul como si eran suyos. La ira, el miedo y la tristeza silenciosa del gigante fluyeron a través de su conexión, ahogándolo. No podemos parar, dijo Karsul, con la voz áspero como la grava. El santuario del juicio final está cerca. Jonas asintió, aunque sus piernas temblaban debajo de él. Se mudaron lentamente a través de la tierra agrietada, siguiendo el antiguo camino hacia el último santuario, el lugar donde su vínculo estaría sellado o roto para siempre. Mientras subían por un estrecho acantilado, los cielos arriba se oscurecieron. Los truenos retumbaron en la distancia y comenzó a caer una lluvia fría, convirtiendo el polvo en barro. El sonido hizo que Jonas se estremeciera.
Cada sombra parecía esconder un enemigo. Karzul se mudó. Con cuidado, protegiendo a Jonas cuando podía, pero incluso él se estaba debilitando. Entonces se abrió la trampa. Un rugido dividió el aire y desde los acantilados sobre un enorme guerrero draxiano cayó aterrizando entre Jonas y Karzul con un estruendoso choque. Esta no era una criatura maldita. Este fue uno de los propios de Karzul. Amable pero no aliado. Karzul se puso rígido. Sarbak, dijo, con la voz llena de viejo odio. El nuevo gigante se elevaba aún más alto que Karzul, su armadura negra como noche, sus ojos fríos y crueles. Nos avergüenzas, escupió Sarbak, su voz goteando de disgusto. Vincularnos con un humano, entregando nuestra sangre. Karzul no dijo nada. Sarbak sacó una enorme espada de su espalda, su filo crepitaba con energía oscura. Voy a terminar con esto. Error. Él gruñó. Antes de que Jonas pudiera reaccionar, Sarbak atacó. Karzul lo conoció. Hadon, el suelo temblando bajo su choque. Jonas retrocedió tambaleándose, mirando adentro. Horror mientras los dos gigantes luchaban. Cada golpe era como un golpe de martillo. Cada rugido es un trueno. Karzul luchó con todo lo que tenía, pero estaba cansado, herido y cargando con el peso del vínculo. Sarbak estaba fresco, lleno de fury. Con un golpe brutal, Sarbak estrelló su espada contra el costado de Karzul, enviando al gigante estrellándose contra el suelo. Jonas gritó y corrió hacia adelante sin pensar. Él se tiró entre Sarbak y Karzul, sosteniendo una lanza rota como un juguete contra una tormenta. Sarbak se rió. Un sonido profundo y cruel. ¿Crees que puedes detenerme, pequeña? La mano de Jonas tembló, pero él se mantuvo firme. No necesito detenerte, dijo. Yo solo necesito recordarle por qué pelea. Karzul se agitó, levantando la cabeza. Bond cobró vida. Jonas derramó todos los sentimientos en él. Su miedo, su dolor, su esperanza obstinada. Lo envió todo a Karzul y el gigante volvió a rugir a la vida. Con una oleada de poder, Karzul roce, agarrando a Sarbak por el brazo y girando con una fuerza imposible. Huesos agrietados. Sarbak gritó. Karzul de golpe lo tiró al suelo con una fuerza que sacudió los acantilados. El gigante blindado negro yacía inmóvil. Derrotado, Karzul se volvió. Para Jonas, sangre goteando de una herida profunda, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Te pusiste de pie por mí, dijo, vos. Tú me defendiste primero, respondió Jonas, sonriendo a través del dolor. Karzul se arrodilló, bajando la cabeza en un gesto de profundo respeto. El vínculo entre ellos ardía más brillante que nunca. Ya no es solo supervivencia o deber. Fue lealtad. Fue confianza. Fue hermandad. Pero tenían poco tiempo para celebrar. Por encima de ellos, en los acantilados, más sombras se reunieron. Soldados humanos, puristas draxianos, mercenarios pagados. Sangre y miedo. No esperaban que Jonas y Karzul sobrevivieran a la prueba. Ahora harían cualquier cosa para destruirlos antes de que se pudiera completar el vínculo. Jonas y Karzul estaban uno al lado del otro, enfrentando la tormenta que se avecina. Este fue el punto de quiebre. Un paso más y no habría vuelta atrás. O ellos forjarían un nuevo futuro juntos o caerían juntos, olvidados por él. Estrellas. El verdadero vínculo. La noche se tragó todo el valle. Sin estrellas, sin luna, solo negro infinito que se extiende en todas direcciones. Pero incluso en la oscuridad, Jonas y Karzul se mantuvieron firmes. Bond una luz que ninguna tormenta podría sofocar. Al otro lado de los acantilados, los enemigos se reunieron como lobos. Soldados humanos con armadura negra. Guerreros draxianos con espadas más largas que Jonas eran altos y silenciosos. Mercenarios con ojos muertos, todos unidos por uno propósito, detener el vínculo. Para matar la esperanza que habían construido Jonas y Karzul. Karzul se arrodilló junto a Jonas. Sus hombros tocándose ligeramente. Sus heridas eran muchas. Su energía era baja, pero su espíritu estaba intacto. Este es el final, susurró Jonas, mirando el ejército frente a ellos. No, gruñó Karzul, con la voz baja y firme. Este es él. Comenzando. Karzul se elevó a toda su altura, elevándose contra la oscuridad. Sacó un pequeño cristal de la bolsa de su cinturón. Brillaba débilmente, la piedra de unión,
el artefacto sagrado que selló la conexión entre dos almas. ¿Estás listo?, le preguntó a Jonas. Jonás, aunque magullado y sangrando, asintió sin dudarlo. Contigo, dijo. Karsul presionó el Bondstone a su pecho. Jonás puso su mano sobre ella. La piedra pulsó una vez. Luego se rompió en 1000 fragmentos de luz. Las piezas se fundieron en su piel, en su sangre, en sus huesos. El vínculo se completó y comenzó el cambio. Una ola de energía bruta explotó hacia afuera, arrojando polvo y escombros al aire. Jonas lo sintió. Instantáneamente. La fuerza se derramó en sus venas. No el suyo, pero compartido con Karsul. Podía sentir el corazón del gigante golpeando junto a los suyos. Su miedo se desvaneció, reemplazado por feroz determinación. Karsul rugió, el sonido resonó a través de las montañas. El vínculo ya no era un hilo frágil. Era una cadena de acero, irrompible, forjada por confianza, dolor y esperanza. El ejército que observaba desde los acantilados dudó. Habían escuchado rumores del verdadero vínculo, pero ninguno nunca lo había visto hasta ahora. Karsu recogió una piedra maciza, levantándola con la misma facilidad. Como un niño levantaría una pluma. Jonas agarró una lanza rota. El arma. Sintiéndote más ligero que nunca. Lado a lado, humanos y gigantes se adelantaron. El enemigo abrió fuego. Energía. Los rayos gritaban por el aire, iluminando la oscuridad como fuegos artificiales. Pero Jonas y Karsul se movieron juntos más rápido que antes. Sus pasos coincidían perfectamente. Karsul bloqueó explosiones con su armadura gruesa. Su enorme cuerpo protegiendo a Jonas. Jonas tejió a través del caos, golpeando con precisión mortal. Cada movimiento guiado por los instintos de Karsu. Ya no eran dos guerreros. Ellos eran uno. El miedo se extendió a través del enemigo. Rangos como la pólvora. Habían venido esperando una muerte fácil. En cambio, ellos enfrentaban algo nuevo, algo que no podían entender, algo que no podían. Derrota. Los soldados rompieron filas, corriendo hacia la noche. Los guerreros draxianos soltaron sus armas y huyeron. Los mercenarios, leal solo al oro, desapareció en las sombras. En cuestión de minutos, el campo de batalla estaba vacío. Solo Jonas y Karsul. Permaneció, de pie victorioso entre las ruinas. Jonas cayó con una rodilla jadeando. Por aire. Karsul se arrodilló a su lado, apoyando una mano gigante en su hombro. «Eres fuerte», dijo el gigante. Jonás sonrió débilmente. «Solo por ti». Karsu sacudió la cabeza lentamente. «No él», dijo. «Por nosotros». El vínculo los había salvado. El vínculo los había cambiado. Pero su viaje no había terminado. Más allá del valle, a través de las estrellas, otros. Escucharía lo que pasó aquí. Algunos vendrían con esperanza. Otros con miedo. La guerra no fue terminado. Pero esta noche, contra todo pronóstico, un humano y un gigante habían hecho lo imposible. Ellos habían confiado. Ellos tenían unido. Y se habían convertido en el comienzo de un mundo nuevo. Guerreros de un nuevo mundo. El amanecer tardó en levantarse. Sobre el valle. Una suave luz dorada se derramó sobre las piedras destrozadas, revelando las ruinas de un campo de batalla. Donde se había ganado una victoria imposible. Jonas y Karsul se pararon uno al lado del otro. Sus cuerpos magullados, sus heridas abiertas, pero sus espíritus más fuertes que el acero. El vínculo entre ellos se quemó. Más brillante que nunca, latiendo con vida propia. Ya no eran solo humanos y draxianos. Eran hermanos. Guerreros de un nuevo mundo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el santuario roto, un estruendo distante llenó el aire. Karsul se tensó, sus ojos amarillos entrecerrándose. «Vendrán más», dijo. Jonás apretó más su lanza. «¿Amigos o enemigos?» Karsul sacudió su. «Dirígete despacio». Tanto desde los acantilados, comenzaron a aparecer figuras. Cientos de ellos. Algunos eran soldados humanos, con armaduras maltratadas y rostros sombríos. Otros fueron draxianos, más altos y fuertes, su piel brillando bajo la luz de la mañana. Marcharon lentamente, bajaron las armas, sin saber qué encontrarían. En él, al frente del grupo caminaba el general Vaz, con su viejo rostro difícil de leer. Se detuvo a unos pasos de Jonas y Karsul, mirando.
A ellos por un largo momento. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Dejó caer su arma. Los demás dudaron, entonces. Lentamente, uno a uno. Humanos y draxianos bajaron los brazos por igual. La guerra fue. Aún no había terminado, pero algo había cambiado. Algo real. El jefe dio un paso adelante. Sus botas crujiendo sobre las piedras rotas. Escuchamos las historias, dijo, con voz áspera. No creímos. Ellos. Miró a Jonas, luego a Karsul. Ahora vemos la verdad. Jonas dijo. Nada. Dejó que sus acciones hablaran más que las palabras. Karsul colocó una mano masiva en el hombro de Jonas y habló, su voz profunda rodando por el valle silencioso. Este humano enfrentó la muerte sin miedo. Confiaba donde otros odiaban. Él se puso de pie. Donde cayeron otros. Los guerreros draxianos inclinaron ligeramente la cabeza. Una señal de profundo respeto entre los de su especie. Jonas dio un paso al frente. La guerra entre nosotros puede. Termina hoy, dijo. Pero solo si elegimos la confianza sobre el miedo. El silencio fue pesado, estirándose lo suficiente como para que la duda se infiltrara. Entonces Vas asintió, luego dejó. Se acaba. Los soldados y gigantes se acercaron, no como enemigos, sino como algo nuevo, algo frágil, pero poderoso. Confianza. Karsul se volvió hacia Jonas. Una rara sonrisa tocando sus rasgos afilados. Ya no eres solo un soldado. Él dijo, tú eres el primero de el Bandit. Jonas se rió suavemente, el sonido se llenó de alivio y asombro. Primero de muchos, espero, dijo. Juntos, humanos y gigantes lideraron la marcha para salir del Vae. Detrás de ellos, el santuario de los antiguos lazos se derrumbó en polvo. Propósito cumplido. Por delante de ellos, a través de tierras rotas y mundos heridos, esperaba un futuro aún no escrito. No lo haría. Sé fácil. Todavía habría batalla. Habría miedo. Habría los que se aferraban al odio. Pero también habría esperanza. Esperanza llevada por un vínculo forjado en sangre y confianza. Esperanza llevada por guerreros que se negaron a dejar que el pasado los definiera. ¿Cómo salió el sol? Más arriba, Jonas y Kisul caminan uno al lado del otro hacia el nuevo día. No como enemigos. No como extraños, sino como guerreros de un nuevo